Putin, le escuchamos. Y demuestra un crecimiento estable, sostenible. La situación sociopolítica en el país es estable, lo que es muy importante para la planificación económica, para las inversiones. También he dicho que el volumen comercial es de casi 30.000 millones. Tenemos áreas tradicionales de cooperación, así como el espacio, las altas tecnologías, y ahora en materia energética podemos ampliar nuestra cooperación en cuanto a la energía atómica. Y Kazajistán es uno de los mayores productores de uranio en el mundo. También tenemos lazos buenos en cuanto a la cooperación industrial. Un problema era y sigue siendo el problema de pagos, pero más del 80% de pagos ahora se efectúan en divisas nacionales, lo cual facilita nuestro trabajo en el ámbito financiero. Además, tenemos lazos humanitarios, contactos intrahumanos. Kazajistán es un país donde se habla mucho en ruso. Desgraciadamente, siempre hay quienes tengan opiniones de cómo deberían hacer cosas, y este tipo de gente existe tanto en la sociedad rusa como en la sociedad kazaja, pero no siempre estas críticas les vienen bien a los países. No siempre podemos beneficiar de estas críticas, pero tenemos que hacer todo lo posible para fortalecer nuestros lazos. En cuanto al sector energético, aquí hay muchos proyectos tradicionales, pero también pueden haber nuevos proyectos de tránsito de energías a terceros países a través del territorio kazajo. Y también existe un problema, por ejemplo, en algunos territorios de Kazajistán no hay, o sea, hay falta de gas, pero en otros el gas sobra, y el territorio de Kazajistán es muy largo, y a veces la cooperación es muy beneficiosa. Somos socios naturales, digámoslo así, y nuestras perspectivas son buenas. También en una charla informal con el presidente kazajo ayer, toda la tarde, durante la cena, abordamos las perspectivas de nuestras relaciones bilaterales y las valoro como muy positivas. Buenos días, en el canal Rusia ya ha dicho sobre uranio. En Kazajistán, en octubre de este año, se ha llevado a cabo el referendo donde la mayoría votó por abrir una central nuclear. Todavía no han optado por el productor. Dimos mucha atención a este tema ayer, y si Kazajistán sigue con sus proyectos en el ámbito del sector de energía atómica, podría elegir qué de tecnologías quiere usar. Pero la compañía estatal rusa Rosatom es de las mayores
compañías que construyen centrales nucleares en el mundo. Y no solo construimos una central, sino también creamos todo un sector para el país donde construimos la central. Construimos la infraestructura. También aportamos al desarrollo de la ciencia atómica. Y claro, el presidente kazajo y nuestros colegas de Kazajistán entienden que el ámbito de la energía atómica no es algo nuevo para el país. Y también nuestra cooperación existe desde hace tiempo y entienden qué quieren y qué dinero están dispuestos a pagar a cambio de nuestros servicios. Así que el diálogo es muy profesional entre nosotros. Y si algunos socios nuestros en Kazajistán quieren aplicar tecnologías de terceros países, por ejemplo, eso es posible. Y la compañía Rosatom tiene la experiencia de tratar con socios de terceros países. Así que la decisión la toma Kazajistán en este aspecto, pero creo que la cooperación entre los dos países es posible, muy posible. Y sería raro si Kazajistán, un país con los mayores... Escuchando al presidente ruso Vladimir Putin desde Kazajistán en esta cumbre de la OTSC, hablando sobre la cooperación entre ambos países, hablando también sobre la fuerza de Rusia. Precisamente hace escasos minutos ha aludido a los ataques con misiles de Estados Unidos, los ataques con misiles OTAMS, que ya la semana pasada impactaron en territorio ruso y que han provocado esta respuesta, este ataque masivo que ha tenido lugar en las últimas horas. Como saben, se lo contábamos hace escasos minutos, se habla de más de 100 misiles y 90 drones, ataque contra la infraestructura ucraniana, la infraestructura energética ucraniana, que ha provocado cortes en las principales regiones de Ucrania. Vladimir Putin, hablando ahora sobre los misiles Oresnik, decía además que la elección del arma de respuesta depende del daño. Hace escasos minutos anunciaba la producción en masa de estos misiles Oresnik, decía que un uso masivo de estos misiles equivaldría a un ataque nuclear. Precisamente está hablando sobre estas cuestiones, hablando sobre la tensión que sigue creciendo en Estados Unidos. Vladimir Putin, escuchamos ya al presidente ruso. La organización de manera activa tiene interés por preservar sus contactos. La situación en el mundo es difícil y no solo por lo que está pasando en torno a la crisis ucraniana, sino también por lo que está pasando en Medio Oriente y en las fronteras de Afganistán, por ejemplo. Pero gracias a la organización nosotros podemos no prestar tanta atención a lo que está pasando en esas fronteras. Nosotros esperamos cooperar con Afganistán en el futuro y no podemos ignorar que la situación allí se está estabilizando. El liderazgo actual del país, pues tenemos contactos con él. Sergei Shoigu acaba de viajar a Afganistán y me reportó sobre la situación ahí. Sí es difícil y sí necesita nuestra atención, incluido de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Esta organización tiene mucho que hacer y los países miembros están interesados en el desarrollo de la organización.
En cuanto a la posición de Armenia respecto a la organización, cada país puede elegir qué quiere hacer y cómo quiere hacer respecto a su seguridad. Yo creo que la situación actual entre Armenia y la organización tiene que ver con los procesos políticos domésticos de Armenia y también con la crisis de Nagorno-Karabaj. Pero la organización del Tratado de Seguridad Colectiva no tiene nada que ver con esta crisis. Todo lo que pasó ahí no tiene que ver con la organización del Tratado de Seguridad Colectiva. No hubo ninguna agresión externa en cuanto a Armenia y para prevenir esta intervención sirve la organización. Pero Armenia no incluyó a Nagorno-Karabaj dentro de su territorio legalmente, así que todo lo que pasó en Nagorno-Karabaj jurídicamente no tenía nada que ver con Armenia. Así que suponer que la organización tenía que luchar en Nagorno-Karabaj es extraño, pero este asunto es muy delicado y claro, es fácil valorar cosas cuando las ves de lejos, pero es más difícil cuando estás dentro de la situación. Así que vamos a respetar cualquier decisión de Armenia. Y además tampoco declaró Armenia que va a salir de la organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Sí ha tomado una pausa, pero apoya todos los documentos dentro de la organización, en el marco de la organización. Así que tenemos esperanzas que el país vuelva a participar en el trabajo de la organización. Pero la decisión la toma Armenia en este caso. Известия, señor presidente. Hoy en la sesión, usted declaró que Moscú contestó al uso durante mucho tiempo de cohetes estadounidenses para 2 veces ya. Para atacar el territorio ruso. Usaron los ATACMS 2 veces después de que utilizamos el misil Oresnik. El daño fue mínimo, pero el hecho mismo que usaran ATACMS pues atrae nuestra atención. Usted subrayó que Moscú está dispuesto a reaccionar a la escalada. Y lo hicimos hoy también. Respondimos. Y por eso la pregunta, ¿qué medidas está dispuesta a tomar Rusia respecto a esto? ¿Y cree usted que hay riesgos de uso de misiles occidentales para atacar al territorio ruso hoy en día? Esto lo tiene que preguntar a los del occidente. Si hay riesgos, claro que hay, claro que los hay, porque de esta manera países occidentales están involucrados de manera directa en el conflicto, porque proporcionan datos sobre objetivos en Rusia y eso crea riesgos para ellos. Hoy hoy dije que hemos vuelto a dar una respuesta muy compleja. Usamos múltiples misiles y alrededor de 100 drones para alcanzar
casi 20 instalaciones ucranianas, objetivos militares ahí en Ucrania. Y quiero resaltar una vez más, claro que vamos a responder a todo tipo de agresiones en contra de Rusia. ¿Cuándo, cómo y con qué armas? Dependerá de la situación y lo decidirá el Estado Mayor de Rusia. Para cada tipo de situación requiere su tipo de respuesta. Un objetivo pequeño no requiere una respuesta grande con armamento de alta tecnología, pero grandes objetivos sí lo requieren. No descarto volver a usar a los misiles Oreshnik contra objetivos militares de la industria militar o de toma de decisiones, incluso en Kiev, dado que las autoridades en Kiev siguen intentando alcanzar nuestros objetivos. Buenos días, Telecanal Rusia. Ya hemos hablado mucho sobre Oreshnik, pero los medios occidentales escriben que en la ojiva de Oreshnik hay explosivo. Entonces, ¿qué significa esto? Y podría brindarnos probablemente más detalles sobre Oreshnik y algunas elaboraciones secretas. ¿Y qué es lo que tenemos para responder? Verá usted, yo he dicho que hemos hecho pruebas, pero lo hicimos para mejorar este tipo de arma. En cuanto a las posibilidades de Oreshnik, también ya lo tengo dicho, si utilizar varios sistemas a la vez, 2, 3, 4, por ejemplo, el impacto podría ser comparado con el impacto de un arma nuclear, pero no es un arma nuclear, como no tiene ojiva nuclear y no contamina al ambiente, al medio ambiente, pero el impacto podría ser comparable. Y ahora estamos haciendo pruebas para saber cómo mejorar este arma. No hay ningún secreto aquí, los expertos me entenderán cuando yo digo sobre el mejoramiento de este arma. Tiene que ver con la distancia y la carga de combate que lleva este misil. La carga útil, digo. Y para entender qué tipo de misil se necesita para alcanzar qué tipo de objetivos, hay que modificar la carga útil y la distancia a la que se utiliza. En cuanto al misil que ya usamos, utilizamos en él elementos de combate muy potentes que se calientan hacia la temperatura de 4.000 grados, 4.000 grados centígrados. Esto es como un meteorito.
Ya sabemos desde la historia dónde cayeron los meteoritos y cuáles fueron las consecuencias, como el meteorito de Tungus. Todo el mundo sabe de las consecuencias de aquel meteorito aquí. También el impacto podría ser muy serio, es muy serio. Todo se convierte en cenizas en el área del impacto y puede alcanzar objetivos que están a profundidad de tierra, a profundidad de 3, 4 pisos fortificados. El impacto es muy grande. Se puede añadir tecnologías y entonces será más grande el impacto. Pero el misil funciona y funciona como fue diseñado. No voy a revelar este secreto. Sobre Oreshnik solo anunciamos después de la prueba, así que no quiero hablar de otros armamentos que se desarrollan. Aquí no hay que darse prisa. Agencia TASS. Los medios occidentales escriben que algunos políticos y funcionarios en Europa y Estados Unidos proponen devolver armas nucleares a Kiev. ¿Cree usted que es real o es un tipo de escalada o intimidación? Y si sucede esto, si armas nucleares son prestadas a Kiev, ¿cómo reacciona Rusia? ¿Podrá tomar medidas preventivas? ¿El estatus no nuclear de Ucrania es algo obligatorio? Si se habla del sentido común, imagínese si un país con el que estamos luchando se convierte en una potencia nuclear, entonces tendremos que utilizar todo tipo de armas que tenemos a nuestra disposición. Usaremos todas esas armas. Y ese tipo de declaraciones de las que habló usted solo las puede hacer la gente irresponsable, que no tiene ninguna responsabilidad por el destino de todo el mundo. Y si Ucrania logra ese tipo de armas, las armas nucleares, entonces eso será una violación del principio de no proliferación de armas nucleares y vamos a vigilar cada paso aquí. Ucrania fue una república soviética muy desarrollada desde el punto de vista tecnológico, pero lo ha perdido todo, casi todo, y hacer desde cero ese tipo de arma sería imposible. Solo se podría elaborar una bomba sucia en Ucrania, pero incluso en este caso la respuesta rusa será adecuada. Andrei Kolesnikov, Gazeta Коммерсант. El periódico Comercial, señor presidente, cuando usted habló sobre presuntos ataques contra los centros de toma de decisiones, no han detallado de qué centros están hablando, centros militares o centros políticos. Y segundo, como el comandante principal, ¿son posibles estos ataques con misil Oreshnik? Porque no se puede alcanzarlos con otro tipo de misil. En los tiempos soviéticos había una broma sobre los pronósticos de tiempo. Y se decía que hoy durante el día cualquier cosa puede ser posible. Pues esa es la respuesta. Señor presidente, Yunushev Life, dólar y euro están alcanzando
índices récord, los precios están creciendo, la población, la mayoría de la población está en pánico. Puede decirnos la inflación real, el salario real y no nominal, y cuándo vamos a lidiar con la inflación. Usted decidió preguntarme algo fuerte. En cuanto al Banco Central, lo que dice el Banco Central, todo es real. No hay nada inventado en sus datos. Y la inflación real se puede verificar fácilmente y se verifica por centros independientes, centros de expertos. Ahora se dice que la inflación es 8,5%, y así es. Algunos dicen que el interés bancario de un 20%, dado ese tipo de inflación, es demasiado, pero el Banco Central está en eso, piensa sobre ese tipo de cosas. Sí, tiene diferentes herramientas para regular el sector bancario. Y pues controla la banca, cumple con las tareas que le da el gobierno ruso. Pero según la ley, el banco ruso tiene que tomar decisiones y lo hace. En cuanto a las fluctuaciones de la tasa de intercambio, tiene que ver con muchas cosas, con el presupuesto, con los precios de los hidrocarburos, y son factores que van y vienen. Yo creo que la situación está bajo control y no hay ninguna razón para cualquier tipo de pánico. Así es, pues la inflación pasa en nuestro país y en otros países, pero está bajo control. Buenos días, señor presidente. Agencia Uraru. Hace poco tuvo una conversación con el canciller alemán Scholz. Durante 2 años no tuvieron contactos. ¿Fue sorprendente para usted que Scholz fue el primer líder occidental que quiso tener contacto con usted? ¿Y qué impresión tiene de esta conversación? Pues seguimos manteniendo esos contactos y con otros países también, aunque tenemos relaciones difíciles. Sí, es verdad que no tuve contactos directos con los líderes de algunos de esos países, pero sé que muchos de ellos quieren volver a tener contactos directos y discutir cosas como Ucrania y otros asuntos que tienen que ver con Europa. Sí, es verdad, el canciller federal de Alemania fue el primero en romper este silencio y llamarme. No hubo nada raro sobre esto. Habíamos recibido señales que quería hablar con nosotros, el canciller. Y pues yo nunca me niego a tener este tipo de contactos. Si alguien más quiere, estamos abiertos, por favor. En cuanto a la charla con el canciller, duró más de 1 hora y se abordó sobre todo la situación en Ucrania. Él expuso su posición y yo expuse la mía, pero tenemos nuestras opiniones diferentes. También abordamos relaciones bilaterales. En general, creo que el diálogo es posible, incluso en el futuro. Radio Mayak, una familia con muchos niños está dispuesto a nombrar a su hijo Oreshnik como el misil
están esperando también a una niña que quiere nombrar Oрешнitsa y está dispuesto usted a tener un encuentro con ellos si lo hacen. Es algo personal suyo, una cosa familiar. La tienen que discutir en familia, con los abuelos, y no conmigo. Yo le deseo a la futura mamá todo lo mejor, pero en cuanto a la elección del nombre para el bebé, es algo familiar. No quiero ni comentarlo. Les deseo todo lo mejor solo. Давайте вот так. Что? Ну, пожалуйста. Buenos días, Звезда. En muchos países vecinos de Rusia acaban de pasar elecciones de diferentes niveles o van a pasar estas elecciones. Podemos recordar a Georgia, Abjasia, Rumanía, Moldavia. En muchas ocasiones las elecciones de estos países están acompañadas de acciones de protesta y los políticos que están a favor de cooperación con Occidente están acusados de rechazar valores tradicionales y a Rusia le acusan de intervención en las elecciones. Ve algunos signos de intromisión occidental en proceso electoral en otros países y ve usted riesgo de nuevas revoluciones de colores en estos países y algunas perspectivas para restaurar las relaciones con Rusia. Lo primero que le quiero decir, y que sea seguro que es verdad, pese a los múltiples contactos con las antiguas repúblicas soviéticas, yo quiero decir que los contactos no nos hacen intervenir en los procesos políticos domésticos. En cuanto a la injerencia occidental, pues existe. Y sabemos cuántos participantes de diferentes ONGs occidentales están en estos países. Y comparar este número con los que salen a protestar, todo se hace muy entendible en cuanto a la multitud de la gente que se pronuncia en protestas, que mucha gente es pagada desde fuera de esos países. Y toda esta información es disponible. Si la analizamos, lo entendemos todo muy claramente. Este tipo de injerencia occidental sí existe. Y cuando lo de Georgia empezó, yo lo miré con sorpresa. Rusia no tiene ninguna relación con el liderazgo de Georgia, el liderazgo actual. Y yo me sorprendía por el valor, la valentía del actual liderazgo georgiano. Y este tipo de procesos tiene lugar en otros países también, países que usted acaba de mencionar. Y no tengo nada más que añadir. Muchas gracias. RT en árabe. Señor presidente, muchas veces dijo que está dispuesto para las negociaciones sobre Ucrania y ha anunciado las condiciones para iniciar estas negociaciones. Después de que Oreshnik mostró su potencia, puede cambiar las condiciones. Yo nunca he formulado precondiciones cualquiera para empezar el diálogo.
sí hablé de nuestras condiciones de paz. Y son condiciones para una paz duradera. Dije que podían ser tales y tales. Las expuse en junio cuando me encontré con la jefatura de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores. Sí, tenemos bastantes armas. Entendemos también que la aparición de un arma como Oresnik solo refuerza nuestras posiciones. No es un arma nuclear, pero el impacto, como ya he dicho, son comparables con el impacto de un arma nuclear. Y eso sí significa algo. Pero a medida que aparecen nuevos tipos de armas, nuestro enfoque sobre las negociaciones con Kiev no van a cambiar. Estamos abiertos al diálogo y lo vamos a hacer de conformidad con los principios de los que yo hablé en junio de este año. Últimamente hablamos mucho sobre armas de alta precisión y misil Oresnik. También se usan mucho los drones. Últimamente los medios occidentales escriben que a las fuerzas ucranianas le van a prestar nuevos chips para los drones. Lo califica de un riesgo, de una amenaza, y sí piensa que es verdad. Y otra pregunta, ¿hay un arma de Fuerzas Armadas de los manejadores de drones? ¿Tenemos que hacer lo mismo? En cuanto a los chips nuevos para utilizarlos en drones, eso sí es posible. Las dos partes utilizamos drones de una manera activa. Nosotros y los ucranianos los utilizamos. Nosotros utilizamos más drones, pero ellos también utilizan muchos. Ellos nos siguieron. Nosotros fuimos los primeros en utilizar drones. Y defensa. Hay nuevas defensas cada vez, pero nosotros lo analizamos y también podemos ajustar nuestra respuesta a la situación, a los drones que tengan. El que reacciona primero gana. Nuestros militares han aprendido a reaccionar enseguida. Mucha gente con buena educación, con buena formación profesional fue a las Fuerzas Armadas de Rusia, se inscribieron y ahora están ahí en el frente. Tienen formación ingeniera muy buena y allí en el terreno hacen milagros. Pero los drones hoy en día es uno de los factores más importantes en cuanto al combate y al éxito del combate. Hoy hablé en la cumbre. ¿Cambiará algo respecto a lo que usted me preguntó? Pues no. Nuestro ejército está avanzando en todo el frente y así seguiremos. Vamos a tomar nuevas posiciones como lo estamos haciendo ahora, y todo gracias a la valentía de nuestros militares. Corresponsales de guerra lo reportan y así es. Sí, sé de eso. Estamos pensando en cómo organizar el trabajo. El aspecto es muy importante.
El resultado siempre depende de cómo se organiza una actividad. Y el Ministerio de Defensa se está encargando de eso. Nuestro ministro es muy moderno y sé muchas cosas. Sí, es un economista, pero tiene experiencia con vehículos no tripulados y junto con militares profesionales ahora están pensando en cómo organizar este trabajo. Agencia Interfax. La pregunta sobre el sector energético. En marco de su visita a Kazajistán, han hablado sobre el aumento de suministro de petróleo por el territorio de Kazajistán a otros países. ¿De qué volúmenes se trata? Y otra pregunta, si han hablado sobre el suministro de petróleo de Rusia a China. Hemos abordado la posibilidad de aumentar el tránsito del petróleo kazajo para los mercados internacionales. Pero este petróleo no es solo kazajo. También hay muchas empresas extranjeras en el territorio kazajo y este petróleo es un producto de carácter internacional. También hemos abordado varias veces la posibilidad de que Rosneft vende su parte de una compañía alemana para que Kazajistán pueda transportar a aquella refinería su petróleo. Todo es posible. Pero lo que sí consideramos imposible es presión ilegal contra nuestra compañía Rosneft y quitarle su parte. Eso es ilegal, pero también se podría resolver a través del diálogo. El diálogo al que la compañía Rosneft está preparada. También hemos abordado la posibilidad de crear nuevas vías para transportar nuestros hidrocarburos a terceros países, incluida China, a través de países como Kazajistán. Son vías que tienen muchas perspectivas muy prometedoras y eso estabilizará la situación en la economía mundial. Para nosotros eso crea oportunidades adicionales. Hay que ir terminando ya, señores. Muchas gracias. Soy de RT. Ha mencionado a canciller Scholz. Tengo la pregunta sobre otra cancillera. Angela Merkel acaba de publicar sus recuerdos y hay unos capítulos sobre sus relaciones. Y hay un episodio cuando voló a Sochi en 2014 y vio a su perro. Muchos recuerdan este perro. Es un perro muy amistoso y parece que fue algo similar y resultó que Merkel tiene mucho miedo de los perros y escribió que usted de manera intencional intentó intimidarla con su perro. ¿Cómo puede comentarlo y cómo puede comentar estos tiempos cuando solía llegar la canciller de Alemania? ¿Y qué podría comentar sobre los tiempos de hoy? En cuanto al tema del perro, sí, eso tuvo lugar. La señora Merkel nos visitó en una visita y mi perro apareció. Honestamente, le había dicho a Merkel
que no sabía que tenía miedo a los perros. Yo, al revés, quería crear un ambiente agradable. Y yo sabía que en Alemania y en Europa en general a todo el mundo le gustaban los perros u otros animales. Luego me enteré de que sí tenía miedo. Ella me dijo que un perro la había mordido y tenía una trauma psicológica, pero pedí disculpas a Merkel. Pero ahora lo menciona en un libro. Es raro para mí. Ahora estamos hablando y pues eso lo van a transmitir los medios, así que aprovecho de la oportunidad y le pido una disculpa más a Angela Merkel. No la quería hacer ninguna molestia. Te pido perdón, Angela, si un día volverás a Rusia, no volverá a pasar lo del perro. Pero en cuanto a las cosas serias, en cuanto a nuestras relaciones con Europa y países occidentales, yo creo que los líderes que tenían que ver con la caída de la Unión Soviética lo hicieron incluso para que Rusia pudiera ser parte del Occidente civilizado. Ellos querían que después de caer los muros de la confrontación ideológica, nosotros íbamos a convertirnos en parte de este mundo, pero nada de este tipo sucedió, porque además de las ideologías existen intereses geopolíticos y a nosotros nos indicaron nuestro lugar en un rinconcito. Pero ni siquiera eso fue el fin. Se pusieron a apoyar a fuerzas separatistas dentro de Rusia con toda su fuerza, pero lo superamos. Y también sugerimos muchas cosas para mejorar nuestras relaciones, pero siempre nos decían que no. Y también ha habido 5 o 6 oleadas de la expansión de la OTAN y siempre hacia el este. Ignoraban siempre nuestros intereses. Y así eran nuestras relaciones con Europa. Ahora quiero decir, nosotros estamos en contra de que Ucrania sea parte de la OTAN. Y algunos líderes me dicen que también, líderes europeos me dicen lo mismo. Pero yo les pregunto, ¿y por qué han abierto la puerta para Ucrania a la OTAN? Y nos dicen que fueron Estados Unidos que les presionaron. ¿Y qué va a pasar luego? ¿Va a firmar Europa algún documento que diga que Ucrania forma parte de la OTAN? Estados Unidos nos decían que no iban a aceptar a Ucrania en la OTAN. Pero solo nos lo decían porque Ucrania no estaba preparada para ser parte de la OTAN. Pero cuando lo esté, la van a aceptar. Y los europeos tendrán que admitirlo, tendrán que aceptarlo. Europa ahora no se respeta. No es un centro independiente de la política mundial. Lo hace todo según exige Estados Unidos.
y perjudica sus propios intereses. A veces creo que altos funcionarios europeos, de países europeos, incluso de Alemania, simplemente cumplen una tarea de los servicios especiales de Estados Unidos, en vez de cumplir con la voluntad de sus propios pueblos. Las energías en algunos estados de Estados Unidos son varias veces más baratas que en algunos países europeos. Claro, porque industrias completas se cierran en Europa, en Alemania, y se mudan, cambian de lugar. A mí me parece que algún día les van a dar la orden de ejecutarse, y ellos lo van a hacer. Porque ahora las industrias europeas están cerrando. Miles de personas están despedidos y no hay ninguna reacción. Solo charlas políticas. Pero, ¿de qué tenemos que hablar con este tipo de socios? ¿Qué podemos acordar con ellos? No es nuestra culpa que nuestra relación con Europa ha degradado tanto. Eso es resultado de la degradación de las élites políticas europeas. Pero espero que se pase esto algún día. Y las relaciones con Europa en general y con algunos países europeos se mejorarán. Y eso es de interés no solo de Rusia, sino también de los europeos. Tienen un interés natural de desarrollar relaciones con nosotros, porque eso está en los intereses de sus propios pueblos. Pero esa pregunta que me van a hacer va a ser la última, por favor. RIA Novosti. Quería volver al tema de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Según este Tratado de Seguridad Colectiva, en caso de la agresión militar en contra de un país miembro, según su petición, otros participantes de la organización han de prestar ayuda de inmediato. ¿Está Rusia dispuesta, debido a los ataques contra su territorio, pedir esta ayuda a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva? ¿Han abordado este asunto hoy? ¿Y están los países miembros de la organización dispuestos a prestar esta ayuda? En cuanto a la condición del Tratado de Seguridad Colectiva, que estipula que cualquier país debe apoyar a otro que fue agredido, esa condición es una condición que hay que respetarla, pero vamos a ser realistas. A Rusia ahora nos atacan con misiles estadounidenses. ¿Y qué pueden hacer nuestros socios del Tratado de Seguridad Colectiva? Incluso en estas condiciones somos nosotros que podemos ayudarles a ellos, a apoyarles, y lo vamos a hacer. Y esta pregunta será la última, por favor. El nivel actual de escalada que inició con la decisión de Biden de atacar el territorio ruso con ATACMS, ¿cómo podría influir en establecimiento de contactos con la administración futura de Donald Trump? ¿Será importante este factor para construir las relaciones con Estados Unidos o probablemente hay otros obstáculos? No sabemos de qué hablaron los señores Trump y Biden en su reunión. No lo sabemos y no vamos a comentarlo. Es imposible comentarlo. Pero puede haber varios escenarios.
Si Biden considera que al intensificar la situación, agravarla, crea condiciones para que la futura administración salga de la situación de una manera fácil, diciendo que lo hizo todo la administración anterior, una loca, pues sí, podremos seguir este escenario, pero también hay la posibilidad de que de esta manera la administración actual quiere dificultar la situación para la futura administración. Pero como yo me imagino al señor Trump, es una persona que tiene experiencia y una persona inteligente, así que después de incluso de su lucha por volver a Casa Blanca, a mí me impresionó y a vosotros creo que también pues nos impresionó que en contra de Trump implementaron una lucha sucia e incluso le intentaron matar. Incluso ahora no está a salvo. En la historia de Estados Unidos ha habido todo tipo de situaciones. Pero creo que Trump es una persona lista y lo entiende todo. Pero a mí me impresionó que cuando lucharon contra él, le humillaron, y no solo le humillaron con juicios, pero también humillaron a su familia. En Rusia ni siquiera los bandidos lo hacen. Los hombres luchan entre sí, no tocan las mujeres ni los niños, y en Estados Unidos sí, lo cual solo demuestra la caída del sistema político en Estados Unidos. Pero el país, Estados Unidos, es un país muy grande y estamos listos a cualquier tipo de intercambio con la administración futura. Gracias a todos. Y acaban de escuchar al presidente ruso Vladimir Putin dejando importantes titulares, manejando las últimas opciones sobre los planes este último mes en la Casa Blanca por parte de Joe Biden. Decía, incluso cabe la posibilidad de que Joe Biden, decía en este caso Vladimir Putin, podría estar dificultando los planes de Donald Trump. Por ahora parece que le tiende un cierto capote. También ha dicho que es un político inteligente, que ha sido, incluso lo han intentado asesinar en 2 ocasiones y todavía, incluso hoy dice, no está a salvo. Hacemos una breve pausa y continuamos con Rolling Stocks en Negocios Televisión.